caminando de regreso a casa, proveniente del centro de Salvatierra. Uno de esos días del mes de diciembre en que el aire frío quema hasta los cachetes, y después de haber comprado, entre otras cosas, una botella de vino, de las que aún se conocen como patas de elefante, miré a un hombre de la tercera edad, de mediana estatura, con sombrero de palma, vestimenta de manta y guarache de baqueta, que caminaba con paso lento sobre el puente de Batanes. La vestimenta y andar de aquel hombre llamó mucho mi atención, porque aunque ya eran las 5 de la tarde, de acuerdo a mi reloj, los atuendos blancos de aquel viejecito resplandecían como si el sol le diera en la espalda y no de frente, como era el caso. No tardé mucho en dar alcance al caminante, que al pasar por su lado saludé. «Buenas tardes, señor». «Buenas tardes, muchacho», contestó aquel hombre, y prosiguió hablando. Joven, ¿hacia dónde te diriges?» «Al molino de Ávila, don», le repliqué. «También voy en esa dirección. Si así lo quieres, nos podemos acompañar. ¿Cómo ves?» Como siempre me ha gustado platicar con las personas mayores, a sabiendas de que son una enorme fuente de inspiración por su experiencia en la vida, acepté acompañarlo hasta donde nuestros caminos se dividieran. Mi nombre es Jacinto. Algunos amigos me llaman Chinto, y hasta un letrado me llegó a llamar Don Flor. Me cayó tanto en gracia ese de Don Flor que acepté el mote solo porque mi padre llevó por nombre Florentino, explicó riéndose don Jacinto. Antes de que mi acompañante hiciera la pregunta en estos casos, obligada respondí así. Mi nombre es Malaquías, y hasta hoy me siguen llamando Malaquías. Vengo del centro de comprar esta botella de vino que me beberé el día de mi cumpleaños. ¡Qué bien! Hay que disfrutar este y todos los días como si fueran el último. Solo recuerda que todo debe ser con medida, pues los excesos provocan males. Esto me contaba don Jacinto mientras tomábamos por la calle Pípila de la colonia Batanes. Gracias por el consejo. Nunca bebo tanto, pero tendré cuidado, don Jacinto, contesté al tiempo que caminaba y cambiaba de mano la bolsa que cargaba. Hace tanto que no pruebo un trago que ya hasta se me olvidó su sabor, expresó don Jacinto mientras humedecía sus labios. Le voy a invitar un trago, señor. En cuanto lleguemos al primer árbol, no traigo vasos, pero la tapa de la botella servirá. Llegamos al frondoso árbol de fresno. Nos sentamos sobre las piedras que alguna vez sirvieron de cimiento a una cerca y comenzamos a disfrutar de la fresca sombra. Con mucho cuidado, serví a Chinto una generosa cantidad de vino en la tapa de la botella. Al principio, mi acompañante saboreó el vino con pequeños sorbos y la expresión en su cara mostraba que cada trago lo trasladaba en el tiempo a un momento de su vida. Y después de terminar con el líquido de su improvisado vaso, con voz más clara y afinada me dijo: «Te voy a contar una historia, de esas que no todos conocen y mueren con aquellos que nunca la quisieron contar. Espero la entiendas». Para mitigar el frío, Luis vertía un poco de alcohol en un té de hojas de guayabo que había cortado a la orilla de un canalito camino a su casa. Su vivienda la había construido con carrizos y paja de la ribera del río Lerma. Nadie sabía de dónde era Luis el limosnero, que día con día se sentaba a las afueras del mercado para solicitar a nombre de Dios y la Santísima Virgen una caridad. En la tranquilidad de su hogar y de la noche, Luis tomaba su té, acompañado de un pan duro que remojaba en el interior de un pocillo de peltre despostillado, cuando escuchó el tropel de un caballo que se acercaba rápidamente hacia él. Con un movimiento como impulsado por un resorte, se levantó. Salió de su casita para ver lo que sucedía, encontrando afuera un caballo y su jinete tirado en el piso. A Luis no le impresionó cuando el caído hombre solicitó de su ayuda. Lo arrastró al interior de su jacal y lo recostó en el suelo. Revisó su cuerpo, pero no encontró ninguna herida en él. Preguntó lo que había pasado, pero el hombre no contestó. Todo indicaba que aquel jinete había muerto. Luis rápidamente salió de su choza y se dirigió al caballo.
Retiró la montura y rienda y lo ahuyentó del lugar. Con mucha alegría miró que la montura tenía accesorios de plata y lo mejor, las alforjas estaban llenas de monedas de oro. Valió la pena, se dijo Luis. Toda la noche la pasó en vela cavando una tumba para enterrar al jinete y montura. Luis vivía de la caridad de la gente, pero ese día no asistió a pedir limosna como de costumbre. El tesoro que había llegado hasta su puerta lo obligó a abandonar su jacal. En principio pensó en llevarse las partes de plata de la montura, pero pensó que si las llevaba con él, lo descubrirían. Así que únicamente cargó con el oro y unos ahorritos que tenía enterrados a un lado del fogón y partió. Me serví un poco de vino. Me lo tomé de un jalón y ofrecí a mi nuevo amigo Chinto, el cual rechazó muy cortésmente y prosiguió con el relato. Pero todo tiene un principio, amigo. Y lo anterior fue para hacer que te interesaras. Ahora te diré la verdad de cómo fue que ese oro llegó hasta las manos de Luis. Todos los días, frente a la puerta del mercado Hidalgo, un hombre que aparentaba una avanzada edad se sentaba para solicitar una limosna a las personas que muy temprano asistían a realizar sus compras. Aunque nadie lo notaba, el hombre observaba muy bien a todos, fijando su atención en los hombres y mujeres de buen vestir. Con mirada astuta y oído agudo, concentraba su atención en un hombre bien vestido, con sombrero tipo inglés y bastón. Durante mucho tiempo estudió a su víctima, siguiéndola para conocer su itinerario, dirección y familiares. Cuando por fin logró reunir todo lo que necesitaba para llevar a cabo su plan, buscó a su amigo Melquiades para ponerse de acuerdo y dar el golpe que, según ellos, los sacaría de pobres. Todo está listo. ¿Entendiste bien el plan?, decía Luis a Melquiades mientras brindaban con una jarra de pulque que Luis había comprado antes de que Melquiades llegara. Melquiades había llegado al pueblo hacía más de un año. Era un hombre muy callado, de ojos vivaces, piel morena y una nariz que daría envidia a un cotorro. Siempre llevaba la mano derecha cerca de la cintura, donde ocultaba muy bien un tranchete bien afilado, y al igual que Luis, nadie sabía de dónde demonios había salido Melquiades, el loro, como lo apodaban todos a sus espaldas. Muy bien que entendí, Luis, no soy ningún tonto. Nomás dime una cosa, ¿por qué tú no me acompañas?, preguntó Melquiades fijando sus ojos a la cara de Luis. Ya te lo dije, yo solo te estorbaría. Además, confío en ti, así como tú confías en mí. Es por eso que compartí mi plan contigo. Está bien, Luis, pero si muero por tu culpa, vendré desde el mismísimo infierno por ti. No te preocupes, la casa estará sola como te lo conté y todo mundo anda enfiestado. Ya vete mejor y recuerda, te estaré esperando en la casa. Melquiades se retiró del lugar y Luis se fue para su casa a preparar todo para la huida, no sin antes comprar un poco de alcohol y cortar unas hojas de guayabo para su té. La oscuridad llegó temprano y Melquiades, como un gato, escaló las enormes bardas de aquella casona. Con mucha cautela ensilló un caballo prieto azabache en el establo, preparándolo para escapar. Después, sigilosamente subió por la escalera y se introdujo en un cuarto grande y alfombrado, donde se encontró con un lujoso escritorio frente a un ventanal que daba a la calle. Con mucha cautela, forzó la cerradura del cajón más grande del escritorio con su tranchete, donde encontró 2 talegas llenas con monedas de oro. Las guardó muy bien en su morral y se dirigió al establo. Quitó la tranca de la puerta trasera y salió jalando de la rienda al precioso penco. Más adelante se subió al caballo. Pero la ambición de Melquiades comenzó a invadir sus pensamientos, dando rienda al caballo en dirección contraria a la casa de Luis para escapar con el botín. No habían pasado 5 minutos después de su decisión cuando,
Melquiades comenzó a tener un fuerte dolor de estómago y empezó a desvariar. Miraba que al frente de él salían esqueletos que le trataban de tumbarlo del caballo. Pero dio vuelta al penco, picó los lijares de aquel animal y a galope se dirigió a la casa de Luis. Sin detenerse, volteaba para ver si los esqueletos seguían tras de él. De pronto sintió un aleteo en su cabeza. Era el mismísimo diablo que lo quería levantar. El corazón se le salía del susto a Melquiades, pero no detuvo su marcha. Cuando llegó a casa de Luis, cayó del caballo y solo un quejido de ayuda salió de su boca. Luis lo arrastró al interior del jacal, se cercioró de que hubiese muerto y lo enterró. En la tumba improvisada, Luis también enterró un pequeño muñeco de cera de cebo con el nombre de Melquiades que tenía alfileres clavados. Un hombre desarrapado y fingiendo estar ciego, con un costal a cuestas, abordó el tren de la estación de Salvatierra con rumbo a la ciudad de Celaya. Era Luis, que huía y recordaba lo sucedido con Melquiades el Oro. No debo de sentir remordimientos, se decía en su mente, mientras veía cómo se alejaban las pequeñas casas por la ventana. En la ciudad de Celaya, con el dinero que había ahorrado, rentó un cuarto. Se dio un baño y un corte de pelo. Se rasuró y del costal que cargaba sacó un traje. El cambio estaba hecho. Aquel harapiento hombre se transformó en uno totalmente diferente. Del mismo costal, sustrajo las talegas que contenían 200 pesos oro y abandonó el lugar. Héctor Narváez. Ese fue el nombre que se le ocurrió y que a partir de ese momento utilizaría. Se registró en el mejor hotel de Celaya y aunque no fue su intención quedarse, al caminar por el centro se encontró con una casa en venta. La miró y revisó su fachada. Muy buena para un negocio, pensó. Un hombre se acercó a él diciendo: «Anímese, está muy barata, conozco al vendedor y si quiere lo llevo, vamos». Durante un tiempo, Luis, ahora con el nombre de Héctor, vivió tranquilo, hasta que un día escuchó la historia de un jinete y su caballo que, como alma que lleva el diablo, recorría los poblados entre Salvatierra y Celaya gritando el nombre de Luis. Además de que muchos bandidos y ladrones que a su paso por las noches encontraba, los lazaba y arrastraba, dejándolos malheridos y algunos hasta muertos. Héctor sabía bien de quién se trataba y no pensaba esperar al jinete. «No puede ser ese maldito loro. Estoy seguro de que murió y los muertos no regresan de la tumba. Me tengo que ir de aquí», pensaba Luis sin dejar de sudar. Así Luis preparó todas sus pertenencias y algunos documentos para salir al día siguiente, pero por la noche, en casa de Luis, él y otra persona se encontraban tomando una copa y brindando por su repentino viaje y los negocios que habían dado muy buenos frutos, cuando de pronto un poderoso aire abrió el portón de aquella hermosa casona y en el patio resonaban unos cascos de caballo y un jinete gritando: «¡Luis! ¡Luis! Amigo maldito, vengo por ti», decía aquel jinete, mientras su caballo encabritado resoplaba y relinchaba. «Sé que estás ahí, Luis. Déjate ver o entro por ti. Te prometí que regresaría y estoy aquí para llevarte conmigo». Seguía aquella voz de ultratumba repitiendo una y otra vez. Luis salió del interior de su casa pidiendo perdón, pero al mirar a Melquiades a lomos de aquel endemoniado animal, se quedó petrificado. Y el jinete aprovechó el momento y sin mediar más palabras tiró una lazada a Luis y sin compasión alguna lo arrastró hasta el mismo hoyo donde Melquiades había sido enterrado. Cuentan las personas de los poblados cercanos a la vía del tren que conecta a Celaya con Salvatierra, que en ocasiones por las noches se ve pasar a un jinete y su caballo, arrastrando a un desafortunado con rumbo al infierno. Después de escuchar el maravilloso relato de Don Chinto, pacientemente que me contó, serví y ofrecí un trago más a mi ahora amigo diciendo: «La caminera, Don Chinto,
De un solo sorbo se tomó el contenido del vasito improvisado y me lo regresó agradeciendo y agregando: hacía tanto que no disfrutaba de un trago y de una buena plática, que siento que los recuerdos envejecieron conmigo. Mientras esto expresaba don Chinto, yo me servía una pequeña porción de aquel vino, mientras con la mirada clavada en la tapa de la botella contestaba a mi amigo del placer que me había causado conocerlo y escuchar su maravillosa historia. Pero al levantar la mirada para tomar mi bebida, Jacinto ya no estaba. Miré hacia todos lados, nada, ni sus luces de Chinto. Tomé mi trago, tapé la botella, agradecí en voz baja a mi amigo y me retiré del lugar con rumbo